La siguiente es Sara Esperanza. Lo voy a pronunciar así. He visto que hay muchísimo italiano. Voy a meter la pata 80 veces, así que disculpas de antemano. Su comunicación se titula El silencio es un eco de fusil. Palabras, legado y recuerdo en Marianela García Villas en el poema sinfónico Oscar for Amnesty. Y ella es graduada cum laude, empiezan los errores, en la Laurea Triennale por la Università degli Studi di Bergamo en lengua y literatura extranjera, esto lo traduzco. También es licenciada cum laude, laurea magistrale por la misma universidad en lengua y literatura europea y panamericana. En 2015 obtuvo la habilitación a la enseñanza de la lengua, de la literatura y de la cultura española por la Università degli Studi di Bergamo. En los años escolares 2015-2016, 2016-2017 fue profesora de lengua castellana en 2 escuelas secundarias de primer grado, es que estoy traduciendo sobre la marcha un poco. Y en 2016 aprobó la oposición nacional para profesorado de plantilla y desde el año escolar 17-18 hasta el 21-22 trabajó como profesora en la plantilla de lengua y cultura castellana en una escuela secundaria de segundo grado. Desde el año 2022-2023 es estudiante de doctorado en español y realiza estudios avanzados en lengua y literatura en la Universidad de Salamanca. Así que, Sara, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación y gracias al público por estar aquí. Vale, este que veis en la pantalla es el título y el subtítulo de mi ponencia y yo empezaría por las palabras insertadas aquí, tanto en el título como en el subtítulo. El silencio es un eco de fusil, palabras, legado y recuerdo de Marianela García Villas en el poema sinfónico Oscar for Amnesty. Ante todos, ¿quién era Marianela García Villas? Aunque se escriba con 2 L's, pues yo en todos los vídeos que he visto siempre lo han pronunciado como Marianela. Vale. Su verdadero segundo apellido era Sanabria, de hecho García Villas son los 2 apellidos del padre. Aquí podéis ver su certificado de inscripción en un colegio de Barcelona, pero Marianela nació en El Salvador, donde también murió. Lo que pasa es que de joven con sus padres fue a vivir unos cuantos años en Barcelona. En El Salvador se licenció, fue abogada, filósofa, reportera e investigadora. De hecho, hay testigos que dicen que Marianela siempre iba por ahí con su transistor y su cámara para sacar fotos. Fundó la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, no gubernamental, y entre las últimas investigaciones y en los últimos reportajes se ocupó del uso de armas químicas por parte de la FAES en contra de la población civil salvadoreña. Murió en el 83 a las 3:30 de un día de mediados de marzo, según dice el certificado de muerte por lesiones múltiples del tórax por armas sin recibir asistencia médica. Básicamente la mató un grupo antiguerrilla. Ella ya había sufrido varias violencias, torturas, amenazas de muerte. De hecho, a partir del año 81 se refugia en México y vuelve de vez en cuando a El Salvador para ver qué tal estaba la situación. Era una situación bastante difícil y muy violenta. Cambio un momento de tema y vamos a ver qué es el poema sinfónico. No estamos, digamos, stricto sensu en el ámbito literario, sino en el ámbito de la composición musical, ¿no? El poema sinfónico nace en la época romántica, un gran exponente fue Franz Liszt, ¿no? Y varias definiciones asocian el poema sinfónico a las composiciones basadas en una obra de poesía o a veces en una obra literaria, digamos, narrativa. Luego hay definiciones más amplias, ¿no? Como por ejemplo la que da García del Busto, que habla de una composición basada en la supuesta capacidad de la música de evocar, sugerir situaciones, escenas, paisajes, estados de ánimos, caracteres de personajes, climas poéticos, hilos narrativos y tensiones dramáticas. Bueno, todas cosas que hacen las varias obras de literatura. El título completo del poema sinfónico es Oscar for Amnesty, Tone Poem for Symphonic Band. Y ahora vamos a ver qué entendemos con Symphonic Band, pero antes vamos a hablar de qué es una banda de música. Una banda de música
u orquesta de viento, en caso cuando los músicos tienen un nivel un poco más alto, es una agrupación musical que no es la orquesta con los violines y las violas, sino una agrupación musical con instrumentos de viento, madera y metal, más percusiones. Ahora bien, ¿qué es la banda sinfónica, por cierto, típica de España y sobre todo del contexto valenciano, alicantino, etc.? Pues es una banda de música a la que se le añaden violonchelos y contrabajos y a veces también arpas y piano. Bueno, Oscar for Amnesty, Tom Poem for Symphonic Band, aparte de ser un tom poem para banda sinfónica, incluye también partes narradas, ¿no? Y en la descripción de la pieza que se puede encontrar en la partitura del director se dice claramente que quien debe narrar es una voz narradora femenina y que narra en idioma español. No lo he dicho, pero es una composición musical del belga Dirk Brosset, que la compone, o mejor dicho, se publica en el año 93, ¿no? Dirk Brosset, a Dirk Brosset le chocó mucho, ¿no? El acontecimiento de Marianela García Villas, o sea, su muerte, ¿no? tan violenta. Lo que vamos a hacer ahora es analizar conjuntamente tanto el texto presente en Oscar for Amnesty, ¿no? El texto recitado por esa voz narradora femenina, con otros aspectos musicales. A veces las dos cosas se solapan, a veces no, se alternan. Y se alternan, por ejemplo, al principio, porque el comienzo de la pieza no es a través de la música, sino a través de la palabra, ¿no? Cuando la voz narradora dice, Marianela es mi nombre es la palabra, que nazca la palabra. Y en ese momento mismo comienzan los músicos a tocar. Concretamente, la primera nota es una nota negra y todos, ¿no? Las indicaciones en la partitura del director la tienen que tocar con un fortísimo. Y luego sigue solamente el tambor, ¿no? Con negras, con un sforzato, otra vez fortísimo y tal, y luego dos corcheas donde casi todos tocan con un forte, y luego muchos instrumentos empiezan con un crescendo. En todo esto hay cambios continuos de tiempo de un compás al otro que dan un sentido de inestabilidad, ¿no? Junto con la tensión que provocan esas notas negras de fortísimo y luego solo el tambor con otras notas negras, etc. Siguen otros cambios de tiempo más adelante, antes de, digamos, la segunda intervención recitada, y aquí los cambios de tiempo se hacen más complicados, porque no se trata solo de alternar un 3/4 con un 4/4, un 2/4, sino de insertar a veces compases con tiempos que no se suelen escuchar, como puede ser un 5/8, un 7/8, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Y crea otra vez un sentido de, no sé, desorienta bastante, ¿no? A quien escucha y también a quien lo toca. Y luego, hay un solo de los clarinetes con notas redondas, entonces notas muy, muy largas, y mientras tanto la voz narradora habla como si fuera la misma Marianela en sus últimos momentos de vida, y dice: perdido las sangres de mi pueblo y todas las palabras que lo unían. El silencio es un eco de fusil. Yo tengo la esperanza cadáver en los brazos. Y en este momento clarinetes, oboe y flautas empiezan con escalas y trinos, ¿no? Los trinos son como así, y escalas de notas más bajas a notas más altas, otra vez creando tensión, ¿no? Y otra vez cambios de tiempo, con tiempos raros, que puede ser un 8/8 alternado a un 4/4, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, así, ¿no? Que es algo bastante difícil de escuchar, ¿no? Luego, el tímpano comienza a tocar prácticamente con un solo, porque el resto de la banda de música se calla, y luego hay alternancia entre un hacial o látigo, que es otro instrumento de percusión que consiste en dos láminas de madera unidas por una bisagra que chocan, ¿no? Y se alternan con clarinetes, trompetas y trompas que hacen un glissando, como se escribe aquí, as high as possible. Esto lo he sacado, digamos, de la partitura del director. Esta alternancia entre hacial y clarinetes, etcétera, que hacen glissandos, da la idea de golpes
latigazos o lo que fuera que recibe el cuerpo de Marianela García Villas, ¿no? Alternado con sus gritos, ¿no? Que serían esos glissandros. Y luego, mientras los instrumentos tocan, ¿no? Y alternan esas dos partes, Marianela grita: ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame, no puedo más, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Vale, Marianela era bastante creyente, ¿no? Y, por cierto, fue amiga de Óscar Romero, y de hecho la mataron poco tiempo después del asesinato del mismo Óscar Romero. Vale, en este momento Marianela pierde sus fuerzas y sucumbe, muere, ¿no? Después de todos estos latigazos o estos golpes que recibió. Y los instrumentos pequeños empiezan con corcheas, luego con semicorcheas, luego con semicorcheas en seisillos, en tiempos raros como 12 octavos, y dan la idea de caos, ¿no? De un caos que aumenta, ¿no? Con una frecuencia cada vez más alta. Entonces, corcheas, ta, 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 semicorcheas, ta, 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 semicorcheas en seisillos, ta, 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 con notas que cambian, ¿vale? No es siempre el mismo sol, el mismo do, el mismo la, ¿no? Y luego un diminuendo y pausas entre notas. Entonces estamos en el ta 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 ta, ta, empiezan a ta 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 ta. Fin. Fin de la vida de Marianela García Villas. ¿Vale? Entonces los instrumentos, los músicos dejan de tocar y pasan a cantar un miserere, ¿no? Que básicamente repite estas palabras: miserere Marianela García Villas, miserere Marianela García Villas. Y mientras tanto, la voz narradora recita lo que comienza a ser un legado, digamos, moral, ¿no? Que deja Marianela a quien se ha quedado vivo, ¿no? A los supervivientes. Y dice: mi nombre, sin mi cuerpo y sin mi fuerza, sigue siendo mi nombre, y con sus sílabas se podrá revivir toda esperanza. Digan mi nombre, sonará justicia, digan mi nombre y gritará la paz, digan mi nombre alto a todo ritmo y volará en los labios la palabra imposible, ¿no? Y con imposible los músicos dejan de cantar, silencio total, y luego dice libertad, ¿vale? Y en el total silencio sigue: he dejado mi nombre y su sentido. Trabajen con mi nombre por la vida de un pueblo. Mi nombre, El Salvador. Y luego, a partir de aquí, la melodía se hace más relajada. Hay pequeños crescendo y también un crescendo a través de las palabras, ¿no? Entonces, el legado moral de Marianela García Villas se hace más fuerte, más vigoroso, con gentes, pueblos, seres humanos. ¿De verdad es tan difícil? ¿De verdad somos tan distintos? Y luego se pasa a melodías más dulces, con un solo del oboe, ¿vale? Mientras Marianela pronuncia otra parte de su legado moral, ¿no? A los supervivientes, y dice: a solas, en la oscura desnudez de nuestro yo interior, podemos escuchar. Escuchemos las palabras de todos: amor, trabajo, esfuerzo, esperanza en un mundo justo, solidario, fuerte y bello. Y aquí no todos, pero casi todos los instrumentos repiten la misma melodía del solo del oboe, y así digamos que termina toda la pieza musical. Ahora bien, no he dicho de dónde procede este texto. De hecho, no lo sé, porque en la descripción de la partitura no está presente de dónde procede. Yo, la verdad es que procuré contactar con el compositor, pero no ha sido posible recibir una respuesta. La única información que encontré yo es que estos versos se sacan de varias poesías que escribió Marianela García Villas. La verdad es que lo escribió un musicólogo importante, que es Lorenzo de la Fonte. Procuré contactar con él también, pero no me lo confirmó, y la verdad es que con solo una fuente no me atrevo a darlo por seguro al 100%. Entonces contacté con unas cuantas amigas de Marianela, Miriam Medrano entre ellas, y me dijo que Marianela era una persona bastante cuidadosa, ¿no? Con sus cosas, también con los amigos. Entonces se sabía que a ella le gustaba mucho pintar, pero no se sabía si escribía o no poesías, pero bueno, podría ser, ¿no?
Vale. De todas formas, lo que he hecho yo es comparar, digamos, el texto de Oscar for Amnesty con 3 poemas de Lil Milagro Ramírez, por cierto, otra activista salvadoreña que fue matada más o menos en el periodo de Marianela García Villas. Eran amigas, las 3, con Miriam Milagro, ¿no?, que es una de las personas que me contestó. Y se puede ver cómo, por ejemplo, en la poesía Mi nombre aquel, ¿no?, recurre el nombre igual que recurre el término nombre con todos sus significados en el texto Oscar for Amnesty. Hay diferencias. Lil Milagro dice, mi nombre aquel no lo pronuncies ni siquiera en voz baja, en cambio Marianela García Villas invita a los supervivientes a pronunciar su nombre, ¿no?, porque su nombre significa justicia, paz y libertad. La muerte, otro tema presente en las dos, llamémoslas poesías, versos, lo que es. Y el triunfo también. Con triunfo quiero hablar en concreto sobre el texto de Oscar for Amnesty, del legado, ¿no?, moral que nos deja Marianela García Villas. Otro poema, no lo he copiado todo porque es muy largo, es Mi pequeño país. En verde podéis ver el interés, ¿no?, que tanto Lil Milagro como en los textos de Oscar for Amnesty se reserva al pueblo. Vale, pero también a la lucha en amarillo y a la libertad. Vale. Y finalmente Despertar, ¿no? Otro poema de Lil Milagro, es el tercero, ¿no?, que he usado yo para hacer una comparación, y aquí también se ven algunas de recurrencias, algunos parecidos, ¿no?, las injusticias, y me sentí fraternalmente unida a mis hermanos, dice Lil Milagro, frente a he perdido las sangres de mi pueblo y todas las palabras que no unían. Mi enrojecida sangre es de protesta. He perdido las sangres de mi pueblo. Me desnudé llorando de sus velas, a solas en la oscura desnudez de nuestro yo interior. Primavera de lucha son ahora mis brazos, yo tengo la esperanza cadáver en los brazos. Entonces, para concluir, lo que me atrevo a decir es que, con independencia de si el texto de Oscar for Amnesty fuera o no poesía de Marianela García Villas, de todas formas, basta una comparación con 3 poemas de otra persona contemporánea suya que sufrió el mismo destino para entender que el texto de Oscar for Amnesty es realmente eco y representante de todo un sentido moral, ético, de justicia, de libertad, que un grupo bastante grande de activistas salvadoreños en los años 80 intentó defender como pudo. Vale, y aquí termina mi ponencia. Cualquier duda o sugerencia está muy, muy bienvenida, y gracias a todos por la atención.